Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Luis, bien, ¿y tú qué tal? Bien, Aquí todo bien. bien. ¿Cómo va tu diciembre navideño? Digo, tú sí Uy, celebras, ¿no? Bien. diferente, pero bueno, aquí Sí, tenemos algunos adornos que luego los voy a enseñar. muy bien, está bien. Muy bien, en esta ocasión bueno, vamos a tener un par de programas con lo mejor del año y todo ese rollo, por supuesto, y uno en donde vamos a tener como Ya a se gran parte del acabó. equipo. Así es, pensé, uno, y con esto, si de por sí en general la cuestión del tiempo es como muy extraña, ahora con lo de la pandemia, uno todavía piensa que es Más. 2019, no, que es 2020 y ya va a ser 2022. Pero bueno, en fin, así las cosas. Y justamente hablando del paso del tiempo, hay cosas, y en este caso, como lo dice nuestro tema, que al paso del tiempo pues se han modificado, sobre todo en cuestión tecnológica, en la manera en cómo consumimos, ya sea la música, ya sea el cine, los medios tradicionales, las noticias. Entonces vamos a hablar un poquito de el fin de los medios tradicionales, porque inevitablemente así sucede. Y si hay quienes aún se aferran, si es buena idea o no, Mm. o si realmente hay que adaptarse. Creo que en algún momento hablamos también, por ejemplo, de MTV y de su Ah, transición, sí. que creo que pues sí, Mm. efectivamente lo hicieron justo a tiempo. A lo mejor a nosotros no nos gustó porque pues estamos enamorados y crecimos con eso, crecimos viendo videos musicales desde niños, pero pues ya viéndolo fríamente, pues sí, no tenía como mucho sentido y no tiene como mucho sentido que MTV siga pasando videos musicales si puedes verlos en YouTube al momento que te dé la gana y no tienes que estar esperando a ver a qué hora sale. Eso vamos a empezar con la radio. Eso me recuerda un poco también y nos lleva a la radio. Aquí en Guadalajara hay una radio, una estación de radio, bueno, hay varias, pero una estación de radio muy popular que fue Planeta, que durante bastantes Uf. años, pues sí, más casi 20 años, me imagino, fue también una de las más populares y todo, y recientemente va a terminar. No es la primera que cambia de giro o que termina, Ujú. no, ha pasado mucho, sobre todo con estaciones de rock. Yo recuerdo cuando estaba mocoso que había una estación que se llamaba Sonido 103, que sí me gustaba, y también desapareció. Había otra que se Ujú. llamaba Stereo Soul y también desapareció. Ujú. Regularmente si es rock y si es música alternativa, desaparece más rápido Bye. que el pop. Mm. Planeta no, digo, es pop, por supuesto, es pop, pero a los últimos años pues se fue evidentemente con la moda y pasó mucho reggaetón y todo. Entonces, como que a la par se fue. Incluso Radio Disney tampoco. En Guadalajara, no sé si no funcionó porque no renovaron contrato. Terminó el contrato que tenían con Asir y ahora es otra estación de radio. Radio Disney ya no existe en Guadalajara. Entonces, no sé si fue, tuvo o no que ver. Ahora vamos con esto, porque luego parece como no lo veo yo. ¿Tú qué opinas en el sentido de que nosotros no somos la generación más joven, somos una generación anterior, claro? Pero yo ni siquiera escuchaba radio, no recuerdo, yo cuando era niño tal vez, o con mis papás, pero en cuanto, ni siquiera el Disman, simplemente con el Disman ya no escuché radio. ¿Por qué? Porque, y también la música que me gustaba, pues no necesariamente la pasaban en la radio, por Sí. más alternativa que sea. Ya, se acaba eso. Y luego nos venimos con los smartphones, sin hablar de Spotify, simplemente teniendo las canciones en tu celular, no veía yo la intención de escucharlo. Sé que no es nada más en cuestión de música. Sé que la gente recurre también a la radio por los locutores. Hay programas e incluso estaciones de radio como EXA, por ejemplo, que no necesariamente lo escuchan por la música. Sus programas más escuchados son como podcast en radio, pues, o bueno, creo que es al revés. El podcast es después. ¿Por qué? Porque están, pues, Facundo, o estaban, no sé, Suma Chaparro, o Roger González, o todos ellos, y la gente los escucha porque les hace Ujú. divertidos, o este tipo Videgaray y eso, que pues sí, le gusta a la gente y todo, pero no necesariamente por la música. Ya ahora con Spotify, con las aplicaciones, Deezer, todas ellas, escuchar música, pues menos. Para escuchar, poner estación de radio para escuchar música, creo que no es la mejor opción. ¿Qué opinas tú del cambio gradual y creo que ahora más que nunca de la radio? Sí, claro, pues estuvo triste ver cómo en la semana yo me enteré de esta noticia por un locutor al que considero una persona. Pues podríamos decir que somos amigos porque Uh -huh, tenemos una relación cordial y que además que es Alex Martínez, que le mando uh -huh, saludos, por este mensaje, ¿no? Donde se despedían y se me hizo muy fuerte porque a lo mejor tú podrías ser
radio escucha o no de la estación, pero finalmente sabías de su existencia, sabías de su importancia, de su relevancia y de la gente que trabajaba ahí. Y de repente cuando uno o cuando alguien más decía, pues yo tengo como intenciones de en algún momento ser locutor, no sé qué, lo veíamos muy lejano porque para bien o para mal, esas plazas estaban muy cerradas. O sea, la gente que estaba como locutores ahí tenían toda la vida, la verdad. O sea, no sé si la palabra chavorruco se escuchará muy mal, pero bueno, creo que no. Pero al final ya los que estaban ahí ya eran pues de toda la vida. Entonces, pues bueno, también eso porque para la gente que los escuchaba, pues significaba alguien que ya con la que tienen cierta relación. Ujú. Entonces, como lo dices, por eso mismo les gustaba escucharlo. Y pues sí es triste, pero también es parte de este cambio que hasta ya se me hace que estaba tardando, ¿no? De que en qué momento iba a pasar esto, porque pues las estaciones de radio pues trataron de sobrevivir, pero ya no pueden evolucionar tanto, porque al final, como lo dices, a menos de que tú decidieras sintonizarla en tu celular, pues ya era muy raro que fueras en el coche o por decisión propia la pusieras, a menos de que regalaran algo, porque claro, si es el top 20 o el top 40 no vas a escuchar nada más. Y si quiero escuchar otra cosa, pues no me voy a aguantar. Mejor tengo mi dispositivo y pongo mi playlist. Entonces, evidentemente, eso fue una gran parte de esta muerte lenta que va a seguir avanzando desafortunadamente con ese tipo de estaciones tradicionales, que pues sí, creo que era difícil que como evolucionaran de alguna forma. Ligando justo a eso, y es justamente por lo que yo muchas ocasiones no escuchaba radio, es radio musical, pues, es porque efectivamente escuchaba lo que ellos te querían poner. Que es lo mismo que pasaba con MTV, ya lo sé. Pero por lo menos MTV a medianoche, a las 2 de la mañana ponía 120 minutos y veías bandas que nunca escuchabas, Sí. por lo menos. Pero en la radio no. Mi único refugio cuando estaba más chico fue Radio UDG con El Despeñadero, porque ahí sí descubrí Mm. bandas de metal y todo, que no iba a escuchar en otra estación. Pero justamente ahí viene ahora las disqueras. Todo el mundo sabe y se sabía, es muy obvio, no era como un secreto a voces ni nada, es muy que la disquera paga o pagaba, o sigue pagando, no sé, a la estación de radio para que promuevan sus artistas, por supuesto. Se le llamaba como payol y se decía que era como ilegal y eso, pero no creo que sea ilegal. ¿Por qué? Porque es un recurso que se hacía constantemente. Y entonces los artistas de Sony, de EMI, que ya no existe, de Universal, bueno, ahora, de Warner, entonces iban a sonar y todo. Y por supuesto que algunas canciones se convertían en éxitos por la base de repetición. A lo mejor hay otras canciones que son pegajosas, pero que jamás se escucharán en radio porque no tienen esa apertura o no existe eso. Sí. Evidentemente, ahora nos digamos justo a eso. No nada más la radio, sino las compañías disqueras, pues no la tienen fácil ahora. ¿Por qué? Porque ellos eran como un intermediario que ya nos sirve. Hay bueno y malo en cuestión, por ejemplo, de que ahora todo el mundo puede subir música y todo. ¿Por qué? Porque todos los días hay millones, y no estoy bromeando, hay millones de lanzamientos todos Sí. los días. Bien y mal. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo lanzar lo mío y tal vez escuche. Mal porque ahora el charco está lleno. Entonces es muy complicado que a lo mejor tu música llegue a mucha gente porque necesitas sí, esa infraestructura que tenía la disquera. Entonces, bien y mal. ¿Por qué? Porque ya no tienes esa fuerza. Entonces, como artista independiente, muchísimos, pues tienen que hacer de las suyas para que lograr que su tema se escuche o no. Eh, pero las disqueras evidentemente empezaron a ver que eso sucedía, se quedaron con algunos de sus artistas de siempre, pues digamos, que tampoco ya no son tantos como antes, y recurrieron a la moda, que en este caso es el reggaetón. Es una moda que a lo mejor ya lleva 10 años o 15 tal vez, pero pues que evidentemente en algún momento va a desaparecer y eso, ¿por qué? Porque no está bien cimentada. No solamente por el origen y que tiene, no. Por lo urbano y eso, no me refiero a eso, sino la forma con la que es creada. Porque sí, efectivamente, si surgió de algo, es porque tiene cierto sentido y todo. Y hay exponentes que le han dado cierto sentido. Calle 13, por ejemplo, a lo mejor hay quienes detestan a Residente y todo porque es como muy polémico, pero ellos sí supieron y en su momento Ujú. Sí. no estancarse en ese punto, pues, y creo que los que van a perdurar son los que no se estancan en ese punto. Desafortunadamente ahora todo el mundo se va hacia ese lado, hasta Cristina Aguilera,
En español, Reik, que Reik no tocaba nada por el estilo, ya está. Solo falta que Carlos Rivera también lo haga en algún momento, me imagino que lo hará. Híjole. ¿Por qué? Porque es la moda y eso, y ahí se van, claro. Y está bien, es válido cada quien. Pero independientemente de que nos guste o no nos guste el sonido, pues no tiene como eh, las bases al respecto, pues. Es simplemente un estilo, un sonido, unas letras y algo que pues a lo mejor son divertidas. Y eso es como estar comprando botanas todo el tiempo. Y en un momento alguien se va a hartar. Y así es el ciclo de la música. Pero bueno, independientemente de, no es crítica de reggaetón y eso, porque a lo mejor a algunos de ustedes les gusta y está bien. Los chistes, si a ti te gusta, diviértete y todo. Pero el problema es el asunto a lo que lo traigo es que las disqueras ya están apostando mucho por eso, porque lo que quieren es ganar dinero. Y porque es justamente, nos guste o no nos guste, es lo que está llenando de dinero para ellos. Pero ya no hay un sentido al respecto. Y antes a nosotros nos tocó que no era sencillo. Digo, a nosotros nos tocó picar piedra y lograrlo, pero sí, con las disqueras podríamos lograr y pudimos lograr muchas entrevistas interesantes porque había aún esa conexión. Ahora es mucho más difícil porque ya no está esa conexión. Si viene un artista internacional a Guadalajara o a la Ciudad de México, por ejemplo, ya no es tan sencillo como antes conseguir una entrevista. Digo, nunca fue sencillo, pues, pero a nosotros, pues, la trayectoria que tuvimos y bueno, los contactos y todo, logramos hacerlo. Sí. Pero ahora es muy difícil. Ya casi no hay, no existe. ¿Por qué? Porque ya no está esa conexión que funcionaba para la disquera y que era un asunto recíproco, evidentemente. Si nosotros ponemos el video musical o si somos una estación de radio y ponemos la canción, pues luego en el festival de la estación de radio venía y todo. Creo que ni siquiera festivales de música de radio ya hay muchos y no hablo de la pandemia, sino antes de la pandemia, es decir, por 2019. Yo ya no recuerdo muchos porque era como muy sonado el evento éxito, ese rollo, Sí. o los 40 principales. Yo ya no escuchaba mucho al respecto. No sé si tenga que ver o no tenga que ver. Pero sí, y es una cuestión también de género, si algo van a encontrar para esta altura, y sí, en esta semana ya está una entrevista con Tibu por medio de la FIL. Él es un manager español que fue manager de Hombres G, de Las Ketchup, de Mago de Oz. Entonces, es muy interesante su Wow. libro y la entrevista también está interesante. Y ahí pueden ver un poquito también depende del tipo de música, depende del tipo de artista, la manera en que lo puedes vender. Me refiero a que hay bandas de las que el merchandising, la mercancía, se vende muchísimo. Y también depende del tipo de música. Y hay otras que no. Regularmente del pop casi no. Del rock sí. Y esta es una muestra. Wow. Ghost sí. Y yo no soy el único que compra playeras, se compra cubrebocas, se compra lo que se encuentra. Iron Maiden también, Metallica, ese tipo de bandas sí provocan que compres mucha mercancía. De Britney Spears, por ejemplo, tal vez no. Es muy popular y eso, pero no es como que una venta así, a menos que sea un concierto o algo. No ves a gente en la calle con eso. Y nadie está discutiendo que no es súper popular. Entonces no significa que si alguien es muy popular, hay eso. Pero a lo mejor de Britney Spears, si vendes algún otro tipo de mercancía, va a funcionar. Lo mismo ahora, los discos ya no se venden. Los discos de CD ya no se venden, que ya son más caros. ¿Por qué? Porque ya no hay demanda. Entonces, si antes costaban 150, ahora cuestan 300 pesos. ¿Por qué? Porque ya no hay quien los compre. Entonces, evidentemente, suben de precio. Sin embargo, los viniles están igual. Los viniles cuestan como 1,000 pesos. Pero sí se venden. Y se han vendido mucho más en los últimos años que antes. Se Pero ojo, pusieron de moda. Wow. tampoco vas a ver un vinil de J Balvin o un vinil de Mau y No. Ricky porque no se van a No. vender. Pero si ves el vinil de Iron Maiden, aunque sea el disco de 3 años, o de Ghost, o de Metallica, o de otro tipo de artistas, sí se van a vender. ¿Por qué? Porque es gente que sí los compra. Entonces es como un asunto ahí, todo ese rollo. También en cuestión de los conciertos, no estoy seguro, de ahorita me platicas también lo que conoces tú. Si las disqueras antes nada más el asunto era que vendieras tus discos y ya, no hay ventas de discos ya, y no hay manera de cómo comprobarlos. Y también el asunto de Spotify es otro rollo, les paga muy poquito por las regalías y todo, y eso lo sé por artistas independientes que nos han dicho. Entonces, para que funcione, pues tienes que ser alguien súper famoso, tienes que ser Ariana Grande para que te funcione bien. Y de ahí entonces si piden la tajada las disqueras, pero antes no se metían en los conciertos. Y ese asunto era por donde ellos ganaban dinero los artistas más allá de la disquera. Ahora las disqueras sí toman parte de ello también.
¿Qué opinas ahora del asunto de las disqueras? Del final. Sí, pues eso es muy cierto, porque además creo que ahora las disqueras funcionan como un intermediario para tener cierta infraestructura. Y es muy cierto que la tasa de artistas nuevos que firman son muy menores a la que generalmente tenían hace 10 años, que también ya estaba empezando a disminuir, pero ya se están dejando llevar por los que tienen como el gran éxito y en los géneros urbanos que bien dices, porque ya no lanzan tantos artistas nuevos, o sea, de esos artistas nuevos en otros géneros ya no escuchamos mucho, ni de rock, ni de pop, ni siquiera. O sea, el reggaetón es el nuevo pop y esa es la realidad. Pero los tratos que tienen ahora las disqueras son muy diferentes, porque sí, ofrecen distribuir tu música, que como bien dices, es muy poca la ganancia, porque creo que por cada reproducción te da como 0.17 centavos, o sea, ni siquiera un centavo completo, 0.17 o 0.20, algo así. Eso, o sea, es nada, o sea, tendrías que tener cuántas escuchas para que realmente tuvieras una retribución, ¿no? Entonces, al final, pues obviamente entre la disquera, los managers, el artista, el equipo, o sea, pues terminas ganando muy poco, entonces el plan de marketing tiene que ser a fuerzas que ellos mismos te organicen tus shows, porque es donde también podrán sacar una ganancia y la mercancía, como bien dices, y ya hacen unos tratos donde dicen que todo lo que comercialices tienen que tener ellos cierto porcentaje. O sea, si vas a anunciar mañana agua, no sé qué, ellos van a cobrar por ti. De hecho, lo acabo de ver en un anuncio de Patti Cantú, que algo anunció y la disquera era como que lo estaba ellos promoviendo, porque obviamente se nota que fue una venta de ellos, que llegaron al artista a través de una venta de la disquera. Entonces, pues sí, han tenido que saber adaptarse, pero claro, antes las disqueras eran una cosa tremenda y ahora que vas a las plazas y ves un mix-up, que antes eran enormes, pues ahora es un pasillo así de CDs y DVDs y Blu-rays y es un pasillo enorme de cosas de como iPhones y Funkos, audífonos, Funkos, hasta cómics, o sea, mil cosas cómics, que sí, no tienen nada que ver con lo que vendían hace, pues, 10 años, claro. sí. Entonces, pues sí, ya ni es lo mismo y ya muchas de estas, pues sí, o sea, la industria de la música sí supo evolucionar y creo que nos tocó toda esa transición desde vivir cassette, CD, el vinil ya no tanto porque ya no existíamos todavía, Ujú, pero Blu-ray, bla, 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 sí, ahora lo digital, que es por donde sí, estamos hablando ahora mismo. Entonces, pues sí, también esto puede ser una transición a la televisión, porque la televisión nueva, pues es básicamente lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo. sí. Y otro asunto, otro medio también que tradicional que, pues yo digo que ya está muerto desde hace rato, pero como que no le han dicho. A nosotros también no creo, no estoy seguro que nos haya tocado. A mí me tocó porque yo trabajé ahí, pero no como consumidor, que son los periódicos. Y la revisas un poco. Hay periódicos que se han adaptado, sí, tienen ahora su sitio web y es donde producen mucho. Tienen muchísimos seguidores en redes sociales, por supuesto, y eso les genera porque monetizan los videos y todo. Tienen, por supuesto, acuerdos y hacen pagos con Google para poder aparecer en los resultados, con Facebook también, con Twitter y todo. Bien, se adaptaron. Pero hay unos que aún siguen publicando impreso. Evidentemente los tirajes ya no son iguales. Yo conozco un caso, no voy a decir si trabajé yo o no, no voy a decir, pero yo conozco un caso que efectivamente los números los inflaban. Decían que tenían un tiraje de cierto número para poder convencer al vendedor y todo, al comprador, que diga, de publicidad. Pero después ya no. Viene también una crisis de repente con algunos gobiernos, porque el gobierno sí mm, daba mucho dinero para publicidad. Y en un momento algunos gobiernos ya no lo están dando o ya no quieren darlo. Y entonces esa ganancia se ha reducido muchísimo. Entonces es complicado. También las revistas, todas, hasta la del conejito, creo, está sufriendo porque no hay ya manera. ¿Por qué? Pues porque creo que también la manera de consumir ese tipo de productos ha cambiado. No, no, no que no han existido. También porque es curioso que algunos sí y algunos no. Hace como 10 años, Editorial Beat tuvo una crisis. Primero porque, bueno, el asunto de Marvel y todo, lo que tiene Disney, y Disney lo que quería con Editorial Beat es renegociar el contrato porque ahora ellos iban a aumentar el precio porque iban a tener ahora las ganancias
o la oportunidad de promover películas. A Editorial Videos no le importaba porque no había manera de hacer eso. Y por eso lo tomó Televisa. Televisa sí puede utilizar las películas y todo porque las transmite en televisión y todo. Entonces, ahí está el acuerdo más allá de lo editorial. Pero es lo curioso, revistas regulares, es decir, Vogue, Teen Vogue, todos ellos tienen un traje menor, supongo que eso no los conozco, pero supongo, Sí, pues o sí. ya no, o ya no imprimen, periódicos también, pero cómics sí, y libros también, Ujú. que creo que es un poco diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando si tienes un libro, pues un libro no nada más lo lees una vez, lo lees muchas veces y también es como el asunto de que lo tienes en tus manos, es como un asunto romántico que creo que no va a desaparecer mucho tiempo o nunca. Los cómics también. ¿Por qué? Porque los cómics, a pesar de que sí te sale caro y todo, porque sí no son tan Qué baratos, bonito. pero también es ese punto, pues, el punto de que lo tienes y todo, y es como muy particular, muy especial. Pero una revista no estoy seguro y un periódico menos. Sobre todo porque el periódico, la función principal anteriormente era que te mostraran noticias. ¿Para qué quieres 100 redes sociales? Y no estoy hablando de la tía de Facebook, no, sino los mismos medios te están dando esa noticia en ese momento o te estás enterando. Entonces, ¿para qué vas a comprar el periódico al siguiente día de algo que ya pasó? La única manera sería si a lo mejor te gusta un columnista, te interesa y quieres leer y todo, pero creo que ni siquiera eso, porque los mismos artículos que aparecen ahí los puedes leer en línea en el sitio de ahí. Entonces, pero aún sí, se siguen, y hay incluso gente que lo sigue pidiendo. Quieren promocionar tal cosa, quieren hacer tal cosa. Entonces, como que el periódico todavía tiene cierta validez para ellos y no dejemos a un lado que evidentemente un periódico tiene un cierto poder político, pues tener un periódico tiene un poder político, Sí. pero ya no se venden. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Van a terminar de evolucionar? ¿No van a terminar de evolucionar? Que los más famosos ahí están. Incluso tienen sus canales de televisión. El Universal, Milenio, pues tienen ahí como su asunto, ¿no? El Pero los Heraldo. demás, el Ujú. Heraldo, el Heraldo TV, pero los demás, no. ¿Qué opinas tú de los periódicos y las revistas? Sobre el tema de los periódicos, sí es muy cierto, porque me acuerdo que justo el año pasado que estábamos como empezando todo este tema de la pandemia, Ujú. hubo un periódico de Guadalajara que es El Informador, que yo me acuerdo que cuando era chiquito era una cosa enorme, o sea, eran 1000 secciones y terminó una cosa delgadita que era una broma, la verdad era, o sea, eran muy poquitas páginas y nunca a la actualidad no recuperaron el tiraje que tenían en ese entonces, porque claro, tienes la mitad de anunciantes, las noticias ya se te fueron y esto es uno de de los periódicos que menos ha sabido evolucionar su contenido. Creo que otros han sabido como tener como sus podcasts o sus sitios en línea muy estructurados, sus videos, porque es la única forma en que tienes que como que sobrevivir evolucionando, pero de forma también evolucionar no solamente a las plataformas, sino la mentalidad de tu consumidor nuevo, que ahora que lee en un minuto todo, o sea, tiene que ser todo diferente. Entonces, muchos de ellos no lo supieron hacer y es cierto, en cuanto a las revistas también, muchos han cerrado, algunas ya son solo en línea. Esa del conejito que mencionas ya no es impresa, ahora solamente es online, cuando es un nombre internacional de esta revista, imagínate. Aquí en México, obviamente. Eh, pero esa revista, por ejemplo, si te suscribes, puedes tener tu versión impresa. Solo si te suscribes, porque es una forma como de forzarte a que si estoy 6 meses pagándola, puedo tener la edición física, que creo que está padre, pero al final también una revista, pues muchos de esos artículos también puedes encontrarlos en la web, entonces eso lo hace muy, muy diferente. En el caso de los cómics, que yo creo que también yo prefiero leer libros y consumir cómics físicamente a digitalmente, porque uno, porque se ven muy bien ahí en tu estante, ¿no? Y dos, porque puede ser un poco más engorroso, depende de cada quien, leerlos en una tablet o en el celular. Pero lo que sí es que Editorial Televisa, quien tiene los derechos de Marvel y DC, subió los precios de los cómics 3 veces este año. O sea, el precio con el que van a iniciar el 2022 ya es muy, muy caro en cuanto a los tomos de pasta dura o pasta o los coleccionables, los TVPs. Entonces, pues también habla de que quizás sí se están vendiendo y yo creo que se están vendiendo bien, pero lo que pasa es que también vemos
que los insumos como son el papel, la imprenta, todo eso, es lo que aumenta. Entonces, al final es un efecto dominó que termina afectándonos a nosotros como consumidor y con nuestras carteras, y que al final a lo mejor se están produciendo muchos cómics y vamos a decir, bueno, de los 10 que hay, ya nada más me alcanza para 3. Entonces, o sea, Sí. desafortunadamente, nosotros que podríamos leer muchos, tendremos que ser mucho más selectivos con este tipo pues de situaciones que pues sí nos afecten en cuanto a la crisis de las imprentas, pero también al aumento de los títulos. Entonces es una cosa que sí es Sí. grave en cuanto a afectarnos al final a nosotros. Sí, porque justamente, sí, Editorial Beat tuvo una crisis, pero actualmente se venden muchísimo. Y Mucho. incluso, y no solamente las ediciones directas, sino las hechas en México. Editorial Panini, Camité, se venden muy bien y siguen Muy bien. produciendo y buscando y lanzando más mangas, Todo el tiempo. cómics, y les está yendo bien. Entonces, sí hay un consumo de esa parte editorial, cuando por otra parte, no sé también si es generacional, porque justamente los periódicos a lo mejor nuestros padres sí son los que los consumían, ya no los consumen o ya no hay quien los consuma, entonces ya no, y la juventud sí, la juventud, los jóvenes no. Yo sí La también grandes. estuve en un periódico hace, no en el que es, hace muchos años, hace como ya como unos 7 años, ocho Porque años, Luis ha estado en todos los medios yo estuve en todos de los medios. Guadalajara. Entonces, en ese periódico sí recuerdo que una vez sí nos obligaban, nos sugerían, pues, hacer notas, por ejemplo, de Justin Bieber y Jonas Brothers. Claro, te lo pide el jefe, lo haces, pero ¿para qué? ¿Para qué demonios? Si a quien le gusta Justin Bieber o quien le gusta Jonas Brothers no va a comprar el periódico, que no va a comprar es el papá. Entonces, ¿por qué no nos abocamos en los artistas de adulto contemporáneo o los adultos, sus favoritos, pues? Pero no estar hablando de los artistas de moda, sino, o los artistas de Televisa y TV Azteca, que eso siempre pegan con los papás y todo, y las mamás. Pero ¿para qué estar hablando de eso? Es como si ahorita quisiéramos también hacer una nota de reggaetón en un periódico. ¿Para qué? Si quien lo va a comprar no lo va a leer. E incluso ni siquiera los noticieros. Porque lo mismo, los noticieros los ven los señores y las señoras. Los jóvenes no ven los noticieros. Entonces veo que en la sección de espectáculos hablan de todos estos artistas que los papás no les da igual, no saben quién es Maluma, o Ni saben los quién es Maluma, pero conocen. no les importa. Entonces, como muy curioso. Ya para cerrar, hay algo que creo que no está cambiando, podría, pero no está cambiando, ya en los últimos minutos, que es el consumo del cine y televisión. Sí, pero no. Porque en cine el miedo es Netflix y todas las demás plataformas. No sé si van a cambiar de idea o algo, porque justamente la gente sigue yendo al cine de todas maneras. Y ¿Mm? en México, México es uno de los países que más consume cine Más. físicamente. Entonces, sí, ok, luego lo vemos en Netflix y todo, o luego lo vemos en HBO Max y eso, pero lo siguen yendo. Entonces, no estoy seguro de eso. Lo que sí es el formato. Ya hay menos DVDs, hay menos Blu-ray y justamente son más caros porque son menos. Hay tiendas especializadas, no Mixup, Mixup ya se rindió. Si acaso en línea y a veces ya son importados. Hay otros, en cambio, independientes que les sigue yendo bien, que lo curioso. Hay uno en Guadalajara que se llama, se me fue el nombre y yo sí que muy con ellos. Está por el centro. Antes tenían más sucursales, pero ahora nada más se quedaron en el centro con sus dos sucursales. Pero bueno, si están en Guadalajara sí deben saber. Pero son los que ellos siguen trayendo DVDs y todo. Evidentemente, ellos al ser compradores de mayoreo y todo, al final a mí como consumidor me salen mucho más baratos. Y me salen mucho más baratos ahí que en Mixup, por supuesto. ¿Mm? Entonces, claro que ahí voy y ahí les está funcionando. ¿Por qué? Porque hay productos como, um, pues sí, digamos, a lo mejor en Mixup me podría salir unos 150, Ay, 200. wow. Ahí me costó 70. Entonces, y son originales. Incluso hay como ediciones o películas que nadie ve. Spider-Man, las de Spider-Man de vuelta a casa ahí, no se llama Tauro, se llama ahorita, bueno, y está en la FIL Centauro. también, Centauro Video, este, cuestan 50 pesos y el Mixup no cuesta 50 pesos, o en Sambors Nunca, tampoco. nunca, nunca, Entonces nunca. ahí funciona, pero se siguen consumiendo. Es decir, no dejan de consumirse. A lo mejor el formato continúa, ahora ya es Blu-ray nada más. Bueno, siguen emitiendo DVDs,
pero es más Blu-ray y entra el 4K y todo, pero sigue consumiendo. Las plataformas, no sé, también. En televisión es lo mismo. Hay quienes dicen, no, yo nada más veo Netflix y todo y va. Pero el televisión por cable se sigue consumiendo. Entonces, sí, pero no. Creo que esos medios aún les queda por hacer. Lo que no es ese asunto de la televisión abierta ahora. ¿Por qué? Creo, y esa es la discusión para, bueno, discusión, la opinión es para terminar esta edición. Hace un par de años se abrió la concesión para más televisoras. ¿Por qué? Porque pues, se abrió la extensión por el HD y todo. Entonces más televisoras pudieron la oportunidad de ingresar a ese canal más allá de Televisa y TV Azteca. Evidentemente algunas sí son independientes. Aquí en Guadalajara conocemos una donde estuvimos Jorge y yo, Canal 8, que ahora es Quiero TV. Y hay otras que no, son parte de un grupo enorme. Como Imagen, como de la Octava, que es de qué La es de otro octava. grupo. Es también otro grupo que tiene ya una concesión grande, pues en cuestión de que tiene periódicos o revistas o todo. Entonces le aumentan esto. Pero ahora, pero ya no es cable, es televisión abierta. Pero yo creo que ya llegaron muy tarde, porque para cuando ya les dan la concesión y ya puede verse televisión abierta, el cable ya ha aparcado y hay muchísima gente, ya el cable, muchísima gente lo tiene. Hay gente que tal vez no, por supuesto, pero ya lo tiene. Y otra parte, o tienes, si no tienes cable, por lo menos tienes Netflix, que es mucho más barato, pues, o algunas de las aplicaciones. Pero televisión abierta, nuevos canales, ¿tienen rating? ¿No tienen rating? Yo sé que no. Y dos de los más recientes no tienen. Pero entonces, ¿qué pasa? Que siguen teniendo anunciantes y todo porque muchos vendedores y muchas empresas aún creen que ahí está el asunto, que ahí es donde se va a reflejar. Y no sé si lo tengan o no, a lo mejor les funciona, tal vez. Yo estoy equivocado y les funciona. Pero ¿qué opinas de eso? Llegó muy tarde esa concesión para poder abrir a canales cuando la gente ya no consume mucho menos televisión abierta que antes, o si lo consumen, porque a final de cuentas, nos guste o no nos guste, en televisión abierta los reyes siguen siendo Televisa y TV Azteca. Sí. No, llegaron muy tarde, desafortunadamente. O sea, creo que sí necesitábamos más opciones, porque también está muy mal que sean dos televisoras las que dominen el mercado cuando te ofrecen contenido que a lo mejor tú no quieres, pero llegan en un punto en que ya tener una audiencia cautiva es muy difícil, la verdad, sobre todo con la cantidad de abanico de contenidos que tienen. Entonces yo creo que les ha costado posicionarse y están tratando de hacerlo. Y porque a mí me ha tocado ir a las instalaciones de imágenes, son unas instalaciones enormes de primer mundo, bla, bla, bla. Pero lo siento que lo diga, pero la mayor ganancia que están teniendo es de rentar sus propios estudios a producciones externas, porque sus propias producciones no están vendiendo tanto. Entonces creo que de repente es fuerte eso, porque ¿cómo puedes seguir invirtiendo si no estás recibiendo como alguna ganancia? Entonces, pues sí, qué bueno que están ahí, pero yo creo que sí llegaron muy tarde. Entonces, creo que definitivamente la televisión tal como la conocemos ya es obsoleta y creo que también el cable supo de alguna forma, pues bueno, hay mil opciones en el cable, entonces ellos obviamente tienen un público que va a apostar por lo que quiera ver y eso está bien, pero también ellos han apostado por sus propias plataformas de streaming, está que tu Paramount Plus, que tu Star Plus, que tu Disney Plus, entonces ya todos quieren ser Plus y todos quieren tener una plataforma de streaming o video on demand o algo para expandirse a ese otro mercado. Entonces, quizás tienen a su mercado cautivo, pero han sabido ser listos y abarcar un público que somos los que ya consumimos el streaming, porque pues es la realidad de hoy, cuando tú puedes ver los programas, los capítulos que quieres, cuando quieras, y etcétera. Sí, el último paso creo que hicieron, bueno, fue que no compitieron, simplemente se apropiaron de eso. Y ahora prácticamente todos los sistemas de cable te ofrecen también pagar con ellos tu suscripción a Netflix, a Prime Video, a Ujú. algunos a Disney Plus. Entonces, además de pagar el cable, pagas ellos y muchos de los servicios ya están también actualizándose en el sentido de que ya puedes ver Netflix en tu televisor, por ejemplo, sin tener que descargar una aplicación y sin tener que comprar otro dispositivo, Ujú. porque también es cómodo, pues, ¿no? Digo, siempre decía en la tele y todo está bien.
en el celular, pero pues también sobre todo por pantalla grande y porque es una experiencia diferente. Y sí, creo que el cine también, ya para terminar, no creo que vaya a desaparecer mucho porque es una experiencia muy diferente, sobre todo por la inmersión. No más allá de que sea caro, sino la inmersión. Es muy diferente ir a ver al cine una película que ver en el celular, porque en el celular en algún Sí, momento te vas a distraer o en la computadora te vas a distraer, incluso en la tele. Le puedes poner pausa, pero no es lo mismo. Y en el cine a fuerza, porque a fuerza estás callado, estás en un lugar cerrado, me refiero o semi oscuro, pues, entonces tu atención está fija en ello y es una experiencia muy diferente. claro. Entonces, creo que por ahí no, y El México esfuerzo, menos. Ajá. no, y por ejemplo, porque México es muy barato para ir al cine, pero por ejemplo, no vayamos muy lejos, el estreno de esta semana que es Spider-Man, ¿vas a preferir verla en tu celular así, a verlo en una pantalla enorme con un sonido muy bueno, a lo mejor en 4D o en IMAX? Por supuesto que no, creo que de repente ahí es cuando empiezas a valorar que hay cintas que sí valen la pena verlas en este formato y no es lo mismo. O sea, yo que soy muy cinéfilo, obviamente hay días en que digo, "Ay, quiero ver solamente la tele y ver la película", pero hay películas, ahora que viene Matrix, que viene como en HBO Max o en el cine, claro que también es una película que quiero ver en pantalla grande. O sea, creo que hay películas que sí van a funcionar siempre para este gran formato. Sí, esta película yo la vi cerca Mm, de 17 veces en cine porque no quería desaprovechar esa oportunidad y la vi como unas 13 veces o algo así, no seguidas, pero durante las siguientes unas semanas, no cuando duró fue un día. nominada a los Oscars, la volvieron a poner y fui a verla otra vez porque ya estaba en DVD, ya la había comprado, pero no es lo mismo. Y sobre todo, justamente, tal vez no todas las producciones, tal vez hay algunas que vas a ver y que dices, bueno, aquí no tengo ninguna de esas, pero a lo mejor alguna película que dices, bueno, pues sí, en el caso ya la veo, whatever. Pero hay otras películas que no. Entonces, esas películas creo que las que están salvando. Y al final de cuentas, pues sí, digo, claro que sufrió por la pandemia y todo, pero este año le ha ido bien. Digo, mi pobre Wonder Woman ahí sufrió a finales del año pasado, me acuerdo. Pero este año Venom no dijo, ah, sí, bueno, aquí vamos a regresar. Y creo que fue uno de los estrenos que volvió a llevar a la gente al cine. Godzilla versus Sí, King versus Kong, sí, también. sí. Pero al final de cuentas, en todo el año, Venom, Let There Be Carnage fue el ganador. Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge, por desvariar con nosotros, conmigo, de este tema sobre el final de los medios alternativos. Y bueno, estaremos ahí checando sus comentarios y todo. Y estén pendientes porque en los siguientes días vamos a hablar sobre algunos paquetes para celebrar que se Wow. acaba el año y otras cosas. Y Ya el mundo. sabes.